La industria de la aviación comercial está viviendo una de las batallas de ingeniería más brutales y silenciosas de su historia. Durante los últimos años, Airbus ha dominado la narrativa del largo radio con su impecable familia A350, rompiendo récords de distancia y consolidándose como la opción preferida para rutas extremas. Mientras que su rival en Seattle parece hundirse en una pesadilla interminable de retrasos, escrutinio regulatorio y crisis de relaciones públicas. Sin embargo, en el ajedrez corporativo de la manufactura aeronáutica, subestimar a un gigante acorralado es el primer paso hacia el fracaso. Boeing ha estado moviendo sus piezas en la oscuridad, ajustando números, optimizando la aerodinámica y de manera muy discreta acaba de inyectarle esteroides a las especificaciones de su proyecto más ambicioso, transformando a este titán de doble pasillo en una amenaza directa para el dominio europeo. Luego de perder la batalla por el Project Sunrise de Qantas, es posible que ahora destrone al A350 Ultra Long Range. ¿Qué rutas imposibles pretende conquistar esta bestia? ¿Y en qué estado real se encuentra un proyecto que lleva media década de retraso? Hoy vamos a evaluar a profundidad el programa del Boeing 777X. Vamos a diseccionar sus nuevas capacidades, a evaluar la guerra del costo por asiento y a descubrir si la promesa de Boeing puede finalmente materializarse o si seguirá siendo solo un espejismo en los libros de pedidos. Para entender la magnitud de lo que Boeing está intentando lograr con el 777X, primero debemos comprender el inmenso peso de los legados que esta aeronave debe cargar sobre sus alas. La legendaria reina de los cielos, el majestuoso Boeing 747 y también de su generación anterior, los increíbles Boeing 777-200 y sobre todo su versión más exitosa, el 777-300 Extended Range. Y es que esta maravilla no es simplemente un avión, es la columna vertebral de la aviación intercontinental moderna. Es la máquina a hacer dinero que construyó imperios como Emirates, Qatar Airways y Cathay Pacific. Reemplazar una leyenda que tiene un historial de confiabilidad operativa casi perfecto es una tarea de ingeniería monumental. Boeing no podía simplemente ofrecer una pequeña mejora en el consumo de combustible. Tenían que rediseñar por completo la física del avión sin perder su identidad, que definitivamente enamoró a las aerolíneas y a pasajeros. La respuesta a este desafío se dividió en dos variantes principales: el Boeing 777-9, diseñado para ser el bimotor más grande y con mayor capacidad de la historia, y el 777-8, una versión de fuselaje ligeramente más corto, pero con un enfoque absoluto en el alcance extremo. El corazón de este proyecto, y la razón por la que ha generado tanta expectativa y tantos problemas, cuelga bajo sus alas. Hablemos de los motores General Electric GE9X. No estamos hablando de motores comerciales convencionales, estamos hablando de plantas de poder colosales, cuyo diámetro es tan absurdamente grande que el fuselaje completo de un Boeing 737 podría pasar por su interior sin tocar los bordes. Estos motores están diseñados para producir más de 100.000 libras de empuje cada uno, operando con una eficiencia que hace que los motores de la generación anterior parezcan tecnología de la revolución industrial. La verdadera magia aerodinámica del 777X no está solo en la propulsión, sino en la sustentación. Boeing diseñó un ala de material compuesto de fibra de carbono tan masiva, tan larga y con tanta envergadura que el avión físicamente no cabría en las puertas de embarque estándar de los aeropuertos internacionales. La solución fue la ahora ya famosa punta de ala plegable, un mecanismo hidráulico que levanta los extremos de las alas después de aterrizar, permitiendo que el avión opere en la misma infraestructura que su predecesor. Un truco de diseño que es tan genial como logísticamente aterrador desde el punto de vista de mantenimiento. Recientemente, Boeing sacudió los cimientos de la planificación de flotas de las aerolíneas al actualizar silenciosamente los documentos de planificación aeroportuaria y las especificaciones técnicas del programa. Aumentaron el peso máximo de despegue y extendieron el rango operativo oficial de ambas variantes. El 777-8, que ya era un monstruo de largo alcance, vio su rango incrementado a unas impresionantes 8.745 millas náuticas, mientras que el colosal 777-9 se estiró hasta las 7.285 millas náuticas.
Este ajuste no es un simple capricho de marketing, es una declaración de guerra directa contra el Airbus A350, y más específicamente una maniobra táctica para no ceder el lucrativo mercado del ultra largo radio al A350-1000 y a la variante Ultra Long Range que Airbus desarrolló a la medida para proyectos como el Project Sunrise de Qantas, del que ya hablamos en otros relatos aéreos. La pregunta que resuena en las juntas directivas de las aerolíneas es inevitable. ¿Es el 777-8 un competidor real para el A350 Ultra Long Range? La respuesta es más complicada de lo que parece. Primero veamos las ventas. El 777-8, dada su similitud con el 777-300ER, tanto en capacidad como en rango, ha sido una verdadera pesadilla en ventas. Tanto que muchos han cuestionado su viabilidad en el futuro más allá de las entregas a Emirates. Mientras que el A350 en su versión Ultra Long Range no ha sido precisamente el mayor de los éxitos de Airbus, por lo que vamos a quitarnos a la pasión por las marcas y a analizar los números fríos de la carga de pago versus el rango. El Airbus A350 Ultra Long Range es una máquina de precisión quirúrgica, optimizada para llevar una cantidad relativamente baja de pasajeros, casi exclusivamente en configuraciones premium, a través de distancias inconcebibles. Es un avión más ligero, construido mayoritariamente en materiales compuestos desde la punta hasta la cola. El 777-8, por otro lado, es un enfoque mucho más americano al problema de la distancia, fuerza bruta y volumen masivo. Mientras que el A350 puede volar 20 horas seguidas, limitando drásticamente su capacidad de carga en las bodegas, el 777-8 promete cruzar el planeta llevando no solo a casi 400 pasajeros, sino también manteniendo una capacidad de carga de pallets en la bodega que genera ingresos vitales. En el negocio de la aviación, la carga es el salvavidas financiero silencioso de las rutas largas. Esto lo vimos también durante la pandemia del COVID-19. El 777-8 apuesta a que las aerolíneas preferirán un avión que quizás consuma un poco más de combustible, pero que compense esa pérdida transportando toneladas de carga comercial altamente rentable entre continentes. Este aumento de rango abre un mapa de rutas que antes estaban reservadas exclusivamente para escenarios teóricos o para vuelos altamente penalizados. Con sus nuevas especificaciones, el 777-8 puede operar cómodamente rutas de ultra largo radio, conectando mercados de alto rendimiento sin tener que dejar asientos vacíos o equipaje en tierra. Estamos hablando de volar directamente entre Sydney y Londres, Nueva York y Singapur o Dubái con Los Ángeles, enfrentando los peores vientos en contra del invierno sin siquiera transpirar. Para aerolíneas como Emirates, que ya ha apostado totalmente en el 777X, su modelo de negocio depende de conectar cualquier punto del globo con un solo salto a través de su hub en Dubái. El 777-8, con este rango extendido, es la pieza final del rompecabezas operativo. Permite abrir mercados en la costa oeste de América o en las profundidades de Oceanía, con una carga de pago que hace que la ruta sea inmediatamente rentable desde el primer día de operación. Pero los números en papel y los renders espectaculares no transportan pasajeros, y aquí es donde el enfoque debe centrarse en la cruda realidad del estado del proyecto. El programa 777X ha sido un calvario de ingeniería y relaciones públicas para Boeing. Originalmente programado para entrar en servicio comercial a principios de esta década, el avión ha sufrido retrasos devastadores que han enfurecido a los directores ejecutivos de las aerolíneas de lanzamiento. Las pausas en el desarrollo se debieron a problemas con el desgaste prematuro de componentes en los motores durante las pruebas en banco y a anomalías estructurales durante las pruebas de carga estática extrema. Pero el factor más crítico que hundió verdaderamente el cronograma, lamentablemente no fue técnico, sino precisamente regulatorio. Tras las tragedias del 737 MAX, la Administración Federal de Aviación, la FAA, cambió drásticamente su postura frente a Boeing. El ambiente de certificación se volvió infinitamente más hostil, meticuloso y en algunos casos punitivo. La FAA retiró muchas de las prerrogativas de autocertificación que Boeing disfrutaba en el pasado. Hoy, en pleno 2026, cada línea de código de software en los sistemas de control de vuelo, cada redundancia en los sistemas electrónicos y cada mecanismo del 777X está siendo auditado con un nivel de paranoia sin precedentes en la historia de la aviación.
la agencia reguladora exige pruebas exhaustivas y no simuladas para garantizar que fallas catastróficas múltiples no comprometan la aeronavegabilidad. Este escrutinio ha paralizado los vuelos de prueba en múltiples ocasiones y ha obligado a Boeing a rediseñar sistemas de aviónica que en otras oportunidades habrían sido aprobadas sin objeciones y revisadas mientras el avión se encuentra en línea de vuelo. Este infierno regulatorio ha costado miles de millones de dólares en multas por retraso y ha forzado a aerolíneas como Lufthansa, Cathay Pacific y Qatar Airways a extender artificialmente la vida útil de sus viejos 777 e inclusive a A340 y A380 para poder cubrir la demanda de pasajeros post-pandemia. A pesar de este viacrucis de certificación, la pregunta final y la más importante sigue en pie. Cuando este monstruo finalmente reciba el sello de aprobación y cruce los cielos comerciales, ¿podría ser superior a la A350? Desde mi perspectiva, la respuesta no es un sí o un no absoluto, sino que depende de la métrica que elijamos para medir el éxito. Si hablamos del costo del viaje, el A350-1000 siempre tendrá la ventaja de ser una plataforma mucho más ligera. Es decir, cuesta menos llevarlo del punto A al punto B. Sin embargo, si analizamos la economía unitaria, es decir, el costo por asiento milla disponible, el 777-9 es una máquina diseñada para destrozar los márgenes de beneficio de la competencia. Si una aerolínea tiene la capacidad comercial para llenar más de 400 asientos en configuraciones de alta densidad, combinado con bodegas repletas de carga paga, el costo operativo por pasajero del 777-9 se desploma a niveles que el A350 simplemente no puede alcanzar físicamente por cuestiones de volumen. Además, está el factor humano y ergonómico que las aerolíneas premium valoran inmensamente. El fuselaje del 777X ha sido esculpido internamente para ser unos centímetros más ancho que el de su predecesor, permitiendo asientos más amplios, incluso en la temida configuración de 10 asientos por fila en clase económica. Esto combinado con ventanas que son significativamente más grandes que las de la A350 y un sistema de presurización avanzado que mantiene la altitud de cabina mucho más baja y con mayores niveles de humedad. Boeing apuesta a que la experiencia física del pasajero dictará la preferencia en el mercado a largo plazo. Han tomado las lecciones ergonómicas aprendidas con el 787 Dreamliner y las han amplificado a una escala masiva. Y es que este avión es la máxima expresión del modelo tradicional de aerolínea de red. No busca democratizar el vuelo transoceánico reduciendo el tamaño del avión, busca dominarlo mediante la eficiencia de la escala masiva. El 777-8, con su nuevo rango extendido, no solo compite con el A350 Ultra Long Range, sino que amenaza con volver obsoleto el concepto de sacrificar carga por distancia. Si Boeing logra superar los últimos obstáculos de la FAA y estabilizar la cadena de suministro, el 777X tiene el potencial no solo de ser mejor que el A350 en las rutas de mayor densidad del planeta, sino de convertirse en la plataforma definitiva para la próxima generación de la aviación comercial, devolviendo el golpe en una guerra que Airbus creía tener ganada. El escenario está preparado para un choque de titanes aerodinámicos. La eficiencia refinada del material compuesto europeo contra la fuerza bruta y el volumen masivo de la ingeniería norteamericana. Cuéntanos, ¿crees que estas nuevas especificaciones de rango y capacidad harán temblar a la A350? ¿Firmarían hoy un cheque por una flota de Boeing 777X confiando en su superioridad? ¿O considerarían que el historial de retrasos de Boeing y la eficiencia comprobada del A350 hacen que la opción europea siga siendo la única respuesta segura para el futuro? Déjanos saberlo en los comentarios. Si te gustó este video y quieres conocer muchos más relatos aéreos, análisis técnicos, actualidad, historia de la aviación y mucho más, suscríbete y dale click a la campanita de notificaciones. Nos ayudarías un montón.